¿Qué pensarías si te dijera que hubo un hombre que llevó los barcos al límite antes que nadie? Que venció al agua con fuego y engranajes. Que hizo que los motores rugieran más allá de lo que se creía posible. Ese hombre existió. Su nombre fue Gar Good. Y su historia no es solo impactante, es absolutamente olvidada. ¿Cómo fue que un simple ingeniero se convirtió en una leyenda de las aguas? ¿Qué secretos escondía su tecnología? ¿Por qué, a pesar de sus hazañas, casi nadie lo recuerda hoy? ¿Y qué papel jugaron las grandes marcas en silenciar su legado? Hoy vas a conocer una historia que nadie te contó. Una historia que mezcla obsesión, velocidad, genio técnico y una lucha contra los límites del tiempo y del sistema. Porque Gar Good no solo construyó barcos, redefinió lo que era posible sobre el agua. Todo comenzó en un tiempo donde la velocidad era un sueño. Cuando la idea de romper récords náuticos parecía más cercana a la ciencia ficción que a la ingeniería. Pero para Gar Good, la palabra imposible era simplemente una invitación al desafío. No era un inventor más. Era un revolucionario. Desde sus primeros experimentos con motores reciclados hasta sus triunfos en competencias que dejaron al mundo boquiabierto, Gar Good no solo pilotaba, construía, mejoraba, reinventaba. En una época donde muchos compraban motores, él los diseñaba. Mientras otros temían al agua, él la desafiaba con caballos de fuerza. Pero esta historia también tiene un lado oscuro. Porque cuando alguien brilla tanto, hay quienes quieren apagarlo. Y el éxito de Gar Good no fue bien recibido por todos. Las corporaciones, los rivales, los intereses del mercado, muchos quisieron sacarlo del mapa. Literalmente. Así que prepárate para sumergirte en una narrativa que va más allá de la historia de un hombre. Esto es una declaración de principios. Un viaje al corazón de una era donde los motores eran el alma de la ambición. Donde un solo ser humano, armado con ingenio y determinación, cambió para siempre la historia de los barcos. Porque esta no es solo la historia de Gar Good. Es la historia del rugido que retó al océano, y ganó. Lo más sorprendente es que Gar Good no era un aristócrata con recursos infinitos ni un magnate heredero del poder. Era un hombre hecho a sí mismo, un trabajador incansable que convirtió chatarras en récords, tornillos en hazañas, y planos en poesía mecánica. Lo suyo no era solo técnica. Era arte. Nacido en una era turbulenta, cuando la tecnología daba pasos inciertos y los sueños solían naufragar en la realidad, Gar transformó esa incertidumbre en impulso. Donde otros veían un río, él veía una pista de carreras. Donde otros se conformaban con flotar, él soñaba con volar sobre las olas. Y eso hizo. Una y otra vez. Este video no es solo una biografía. Es un rescate. Es justicia histórica. Porque si vamos a hablar de pioneros, de revolucionarios verdaderos, de nombres que deberían estar escritos en. Garfield Arthur Good nació el 4 de diciembre de 1880, en una época donde el motor de combustión interna apenas gateaba y la electricidad todavía era un lujo experimental. Hijo de un operario de ferry, Gar no creció entre lujos, sino entre herramientas, aceite y conversaciones sobre engranajes. Lo que para otros niños era ruido y grasa, para él era música y magia. Desde pequeño mostró una habilidad especial para entender cómo funcionaban las cosas. A los 12 años ya ayudaba en el taller familiar, desarmando motores a vapor, ajustando piezas de metal y preguntándose cómo lograr que todo girara más rápido, más fuerte, más lejos. Era curioso, pero sobre todo, determinado. Su primer gran impulso vino con los motores de automóviles. Fascinado por las nuevas máquinas terrestres, comenzó a experimentar con formas de aumentar su potencia. Con piezas desechadas de desguaces y ayuda de manuales rudimentarios, Gar aprendió no solo a reparar, sino a mejorar. Pero lo que más lo obsesionaba era la idea de combinar velocidad y agua. Porque donde otros veían limitaciones, él veía oportunidades. El gran salto llegó cuando empezó a trabajar con remolcadores y barcazas en los grandes lagos. Fue ahí donde entendió que el agua, tan inestable y densa, podía ser conquistada con la fórmula correcta de peso, potencia y diseño. Y fue en ese entorno donde surgió la idea que lo cambiaría todo. ¿Y si pudiera crear una lancha tan rápida,
tan precisa, que hiciera temblar a los constructores europeos? Mientras otros soñaban con carreras en tierra, Gar se imaginaba cortando la superficie del agua como una hoja de afeitar. Y no era solo imaginación, era obsesión. Gastaba noches enteras diseñando hélices, ajustando ángulos de casco, calculando relaciones de peso y aceleración. Cada proyecto era un experimento, cada motor una prueba de fuego. Y no todo fue éxito. Hubo errores, accidentes, motores que explotaron, embarcaciones que no flotaron. Pero Gar no paraba. Cada fracaso era una lección, cada chispa una señal. Su taller se convirtió en su santuario, y su visión en un fuego que no se apagaba. Su pasión llamó la atención de otros inventores locales. Pronto, Wood comenzó a colaborar con ingenieros navales, compartiendo ideas y recibiendo críticas que solo avivaban más su determinación. Era joven, autodidacta, sin educación formal avanzada, pero con una intuición casi sobrenatural para la mecánica del agua. Fue en este periodo donde nació su primer verdadero prototipo de lancha rápida. Utilizando un chasis de madera reforzada, un motor V8 adaptado de un auto de carreras, y un diseño propio para la hélice, Gar construyó su primera embarcación de velocidad. Y aunque no fue perfecta, alcanzó velocidades que nunca antes se habían visto en su comunidad. La noticia se esparció. En pocos meses, los muelles de Michigan hablaban del joven que hacía que las olas temblaran. Y eso apenas era el principio. Lo que hacía único a Gar Wood no era solo su capacidad para construir, sino su enfoque integral. Mientras otros diseñaban desde los libros, él lo hacía desde la experiencia directa. Navegaba cada prototipo, sentía cada vibración, escuchaba cada fallo como si el barco le hablara. Esa conexión con la máquina lo convirtió en algo más que un ingeniero, era un jinete del agua. No tardó en fundar su propia compañía, Gar Wood Industries. Con recursos aún modestos, pero con una reputación en ascenso, comenzó a perfeccionar cada parte del diseño: cascos más delgados, motores más livianos, combinaciones híbridas entre materiales. Fue uno de los primeros en aplicar principios aeronáuticos a la construcción náutica. Mientras tanto, su obsesión lo empujaba a desafiar los límites del tiempo. Dormía poco, comía a deshoras, pero vivía cada día con una sola pregunta en la cabeza: ¿cómo ir más rápido? Fue en esos años cuando empezó a desafiar los récords de velocidad. Cada nuevo diseño buscaba quebrar marcas anteriores. No por fama, sino por la belleza de lograr lo imposible. Wood creía que la verdadera ingeniería no consistía en seguir normas, sino en doblarlas hasta que dijeran otra cosa. Su pasión se volvió contagiosa. Pronto, atrajo a una comunidad de técnicos, corredores, aventureros y soñadores. Personas que veían en él a un líder, a un faro en medio del agua. Y con ellos, fundó una cultura. Una nueva forma de entender la navegación, no como transporte, sino como arte, como reto, como destino. Cada nuevo día traía una mejora, una prueba, una chispa de genialidad. Gar no buscaba la comodidad del éxito, buscaba el siguiente reto. En una época donde las herramientas eran rudimentarias y los recursos limitados, él construía maravillas con lo que tenía. No era magia. Era método, obsesión y una fe inquebrantable en lo que hacía. Y mientras otros miraban al cielo buscando estrellas, Gar miraba al agua buscando curvas, corrientes y turbulencias. Porque él sabía. El ascenso de Gar Wood no fue casualidad. Fue el resultado de una mente que no aceptaba límites, de un cuerpo que no conocía descanso, y de un espíritu que veía en cada obstáculo una pista de despegue. Su obsesión por la velocidad lo llevó a competir en uno de los terrenos más exigentes, las carreras de lanchas motoras. En 1916, Gar Wood sorprendió al mundo con su lancha Miss Detroit. A simple vista, era solo otra embarcación de madera. Pero en su interior escondía una arquitectura revolucionaria, un casco ultraligero y un motor Liberty de aviación, modificado para entregar un rendimiento brutal en agua. En su debut, venció a competidores con más recursos, más experiencia y más reputación. Ese fue el inicio de una leyenda. Ganó el trofeo Harmsworth en múltiples ocasiones, consolidando su nombre como sinónimo de velocidad.
Cada carrera era una batalla contra el viento, el agua y los gigantes de la industria. Pero Good no se intimidaba. Con cada triunfo, subía la apuesta. Y con cada derrota, porque sí, también las hubo, volvía al taller con aún más determinación. Lo que distinguía a Gar no era solo su valentía como piloto. Era su genialidad como ingeniero. Él diseñaba las embarcaciones, adaptaba los motores, calculaba los ángulos, probaba nuevos materiales. En lugar de delegar, se sumergía en cada tornillo, en cada remache. Para él, la lancha era una extensión de su cuerpo. Una criatura viva. En 1920, introdujo mejoras que hoy parecen adelantadas a su tiempo, sistemas de refrigeración más eficientes, líneas de casco con menor fricción, hélices de geometría variable. Todo con el objetivo de una sola cosa, ser el más rápido. No por ego. Por belleza. Porque para Gar Good, la velocidad era arte. Su empresa comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. Fabricaba lanchas de lujo para millonarios, vehículos militares, herramientas industriales. Pero nunca abandonó las competencias. Porque allí, en la lucha contra el crono y el oleaje, era donde sentía que realmente vivía. Y cuanto más brillaba, más enemigos generaba. Las compañías náuticas tradicionales lo veían como una amenaza. Los ingenieros académicos lo consideraban un hereje. ¿Cómo podía alguien sin formación formal estar cambiando las reglas del juego? ¿Cómo era posible que sus barcos fueran más rápidos, más estables y más hermosos? Pero Gar no se dejó intimidar. En lugar de responder con palabras, lo hacía con resultados. Cada nuevo prototipo que lanzaba al agua era más veloz, más eficiente, más revolucionario. En 1925, con su lancha Miss América 7, rompió la barrera de las 100 millas por hora, algo impensable para su época. Los periódicos lo llamaban el rey de la velocidad. Y no era una exageración. En menos de una década, había tomado un deporte marginal y lo había convertido en espectáculo internacional. Su presencia en las regatas era un evento mediático. Las multitudes se agolpaban en las costas para verlo volar sobre el agua. Era la perfecta combinación entre ingeniero, piloto y showman. Pero detrás de las cámaras, la exigencia era brutal. Gar revisaba personalmente cada centímetro de sus barcos antes de competir. Dormía en su taller. Su equipo lo respetaba como a un general. Era exigente, detallista y absolutamente perfeccionista. Sabía que cada segundo contaba. Y que cada centímetro mal calculado podía significar el fin. Además de la velocidad, Gar también innovó en la estética. Sus embarcaciones eran hermosas. Cuerpos estilizados, acabados de lujo, líneas fluidas. No eran solo rápidas, eran obras de arte. Clientes millonarios y estrellas de Hollywood comenzaron a encargarle lanchas personalizadas. En pocos años, Gar Good se convirtió no solo en un ícono del deporte, sino también en símbolo de estatus. Y sin embargo, nunca se alejó de sus raíces. Seguía trabajando con las manos, ensuciándose de grasa, explorando nuevos conceptos. Su empresa fue una de las primeras en probar hélices dobles, combustible experimental y diseños inspirados en aviones de guerra. Incluso colaboró con ingenieros militares durante la Segunda Guerra Mundial para adaptar tecnología naval. La industria comenzó a copiarlo. Y aunque muchos intentaron desacreditarlo, era imposible negar sus resultados. Cada récord, cada trofeo, cada innovación era una bofetada al statu quo. Uno de sus logros más icónicos llegó en 1931, cuando Miss América 9 alcanzó la velocidad récord de 102.256 millas por hora en el río St. Clair. Era la culminación de años de perfección técnica. Pero no fue solo una victoria personal, fue un mensaje al mundo. Un hombre sin título universitario, con una visión pura y una ética de trabajo salvaje, había superado los límites del agua. Para Gar, la competencia era más que velocidad. Era una filosofía de vida. Significaba empujar el cuerpo, la mente y la máquina a territorios desconocidos. Él no buscaba ganar trofeos, buscaba reescribir las leyes de lo posible. Y lo hizo, una y otra vez. Pero como todo pionero,
Gar no estuvo exento de resistencia. Los celos, la burocracia y las campañas mediáticas financiadas por competidores intentaron desacreditarlo. Algunos lo tildaban de aficionado, otros decían que sus triunfos eran fruto de la suerte. Pero ninguno de ellos podía igualar sus logros. Gar respondió como siempre, con velocidad. Con cada nuevo modelo, cerraba bocas. Con cada nuevo récord, callaba críticos. Y en el proceso, construía una de las legacías más impresionantes de la historia de la navegación moderna. Su nombre comenzó a aparecer en publicaciones de ingeniería, portadas de revistas y hasta en crónicas políticas. Porque lo que Gar Good hacía, resonaba más allá del agua. Representaba el triunfo del ingenio sobre el poder. La victoria del trabajo sobre el privilegio. Y aunque el tiempo pasaba y la industria evolucionaba, Gar seguía en el taller. Ya no corría con la misma frecuencia, pero seguía diseñando. Siempre con una libreta en el bolsillo. Siempre pensando en cómo desafiar la física una vez más. Gar Good no solo fue un campeón. Fue una fuerza. Una tormenta con nombre y apellido. Y su historia no ha terminado. Gar Good había cambiado las reglas, y el mundo náutico jamás volvería a ser el mismo. A inicios de los años 30, Gar Good ya no era solo un innovador, era una leyenda viviente. Lo llamaban el rey del agua, y no era para menos. Había conquistado todos los récords importantes de velocidad sobre agua, construido una de las marcas más respetadas de la industria náutica y más allá de todo eso, había conquistado la imaginación del público. Las competencias de lanchas a motor, una vez marginales, se convirtieron en verdaderos eventos de masas gracias a su presencia. Cuando Gar aparecía, la multitud rugía. Sabían que estaban a punto de ver algo histórico. La velocidad que alcanzaban sus embarcaciones no solo desafiaba la lógica, desafiaba la percepción humana. Ver pasar uno de sus barcos era como ver un relámpago surcando el agua. Pero no era solo velocidad. Gar había entendido algo que muy pocos en su tiempo comprendían, que la ingeniería también puede ser un espectáculo. Sabía que el diseño era parte del encanto. Que los acabados brillantes, los detalles aerodinámicos y la estética refinada no eran accesorios, eran parte del alma de la máquina. Cada nueva versión de Miss América era esperada como si fuera una superestrella. La prensa cubría sus apariciones como si se tratara de una celebridad de Hollywood. Y él, aunque reservado, sabía manejar su imagen. Nunca perdía el foco. Todo giraba alrededor del agua, de la velocidad, del arte de vencer a las olas. Lo que diferenciaba a Gar Good de otros grandes innovadores era su capacidad para unir mundos opuestos, ciencia y espectáculo, técnica y emoción, eficiencia y elegancia. Su habilidad para convertir los principios más complejos de la ingeniería naval en demostraciones de pura adrenalina lo hizo inmortal en los corazones de quienes lo vieron navegar. En aquellos años dorados, sus barcos comenzaron a ser imitados en Europa. En los lagos suizos, en los canales de Inglaterra, en los puertos de Francia, los diseñadores copiaban sus líneas, sus motores, sus hélices. Gar Good no solo estaba cambiando la historia de Estados Unidos, estaba marcando el rumbo de la navegación a nivel mundial. Y mientras sus competidores aún debatían si lo suyo era una moda pasajera o una verdadera revolución, Gar ya pensaba en el siguiente desafío. Su mente no descansaba. Empezó a estudiar la dinámica del agua a escalas microscópicas, analizando cómo cada vibración del casco podía optimizarse. Trabajó con físicos y metalúrgicos para encontrar nuevos materiales, y hasta experimentó con formas inspiradas en la biología marina. No era solo por romper marcas. Era por comprender. Por empujar los límites de lo conocido. Porque Gar no quería dejar un legado de fama, quería dejar un legado de conocimiento. Y lo hizo. Las Miss América se convirtieron en una saga de evolución tecnológica. Cada una era más liviana, más rápida, más audaz que la anterior. Y cada una tenía una historia detrás, de noches sin dormir, de pruebas arriesgadas, de fracasos transformados en avances. Gar nunca tuvo miedo al error. Sabía que solo quien falla puede aprender. Y cuando alguien osaba enfrentarlo a las aguas, Gar respondía con el rugido de sus motores. No con arrogancia, sino con precisión.
No con provocación, sino con excelencia. Porque al final, su trono como rey del agua no se lo dio la prensa. Se lo ganó con cada ola que partió en dos. Su fama creció tanto que incluso el presidente de los Estados Unidos lo felicitó en público por su contribución al desarrollo tecnológico y su impulso a la industria americana. Las fábricas que fundó no solo producían barcos, sino también empleaban a miles de trabajadores, entrenaban ingenieros, y servían como incubadoras de innovación. Garwood también se convirtió en un símbolo cultural. Su figura apareció en caricaturas, cómics, incluso anuncios de relojes y automóviles. Representaba una idea que el mundo necesitaba en tiempos de crisis, que con pasión, inteligencia y esfuerzo, se podía conquistar lo imposible. Pero nunca se alejó de su verdadera pasión. A pesar del glamour, a pesar de los contratos millonarios, Gar seguía bajando al taller, hablaba con los mecánicos, tomaba notas en servilletas, dibujaba nuevas formas de cortar las olas. Porque, en el fondo, seguía siendo aquel niño de Michigan que soñaba con correr más rápido que el viento. Y cuando finalmente comenzó a retirarse de la competencia, no lo hizo con tristeza. Lo hizo con la satisfacción de quien había cumplido su propósito. Había inspirado a una generación. Había transformado un deporte. Había llevado el agua a un nuevo nivel. Garwood no fue solo un campeón de carreras. Fue un revolucionario que hizo del agua su reino, y de la velocidad su lenguaje. Su legado seguía creciendo, no solo en los planos técnicos, sino también en los corazones de quienes lo veían como un verdadero símbolo de lo que significa superar límites con pasión. Siempre. Pocas historias de éxito están libres de sombras. Y la de Garwood no fue la excepción. Detrás de la velocidad, el glamour y los aplausos, existía una red de tensiones, rivalidades y decisiones controvertidas que marcaron profundamente su trayectoria. A medida que Gar ganaba notoriedad, comenzó a incomodar a los grandes intereses de la industria náutica y automotriz. Sus diseños hacían que muchos barcos tradicionales parecieran obsoletos. Sus motores, más livianos y potentes, dejaban en ridículo a fabricantes consolidados. Y su independencia empresarial lo convertía en una figura difícil de controlar. Grandes corporaciones, algunas con vínculos políticos, comenzaron a verlo como una amenaza. Se filtraron informes, se promovieron campañas de desprestigio. Algunos medios comenzaron a cuestionar sus métodos, sus asociaciones, incluso su ética de trabajo. Pero nunca hubo pruebas concretas. Solo rumores, y mucho miedo. En paralelo, también enfrentó demandas por patentes. Innovadores rivales acusaban a Gar de apropiarse de ideas. Pero en realidad, Wood tomaba conceptos que existían y los transformaba hasta volverlos irreconocibles, funcionales, superiores. No era plagio. Era evolución. Pero más allá de las batallas legales y mediáticas, había otro frente de tensión, el tecnológico. Muchas de sus innovaciones fueron tan disruptivas que incluso sus propios ingenieros dudaban de ellas al principio. Hubo prototipos que causaron accidentes, motores que fallaron en pruebas públicas, barcos que no resistieron la presión. Cada error era una oportunidad para sus detractores de ponerlo en la mira. Y sin embargo, Gar siempre salía adelante. No con excusas, sino con resultados. Cada fallo lo impulsaba a corregir, a mejorar, a reinventar. Esa era su verdadera fuerza. Pero también lo desgastaba. El hombre detrás del mito comenzó a mostrarse más reservado, menos disponible para la prensa, más centrado en el trabajo técnico. Algunos lo calificaron de arrogante. Otros, de genio incomprendido. Lo cierto es que Gar vivía una presión constante, la de tener que demostrar, una y otra vez, que no era un afortunado con suerte, sino un revolucionario con método. Incluso su relación con el gobierno fue ambigua. Durante la Segunda Guerra Mundial, su compañía participó en la fabricación de embarcaciones militares. Pero no sin choques con las autoridades. Gar exigía altos estándares de calidad, procesos eficientes y autonomía técnica. El sistema, en cambio, exigía volumen, velocidad y obediencia. La tensión llegó a tal punto que se le cerraron contratos en favor de compañías más cooperativas. Y en lo personal,
Garwood también llevaba cargas. Era perfeccionista hasta el extremo, impaciente, a veces irascible con quienes no compartían su visión. Se rodeaba de un equipo leal, pero exigía una entrega casi total. Varios excolaboradores hablaron de jornadas interminables, presión implacable y exigencias que rayaban lo imposible. Pero, curiosamente, esa misma intensidad que lo volvía insoportable para algunos, era lo que lo hacía legendario para otros. Para Gar, el barco perfecto no era una utopía, era una meta concreta, medible, alcanzable, si se estaba dispuesto a sacrificar lo suficiente. Y vaya que él lo hizo. Sacrificó tiempo con su familia. Sacrificó salud. Sacrificó relaciones. Hubo etapas en las que pasaba semanas sin salir del taller. Otros inventores hacían pausas. Gar no. Su obsesión con la perfección lo consumía, pero también lo elevaba a un nivel casi inhumano. Esa intensidad también lo llevó a enemistarse con figuras influyentes del sector. Presidentes de marcas, líderes políticos, inversores, muchos quisieron controlarlo. Nadie pudo. Algunos llegaron incluso a conspirar para desacreditarlo o marginarlo de ciertos círculos. Pero la opinión pública lo amaba. Era un ícono popular. El tipo que venía desde abajo y ponía en jaque a los de arriba. Aún así, su carrera fue desacelerando. No por falta de ideas, sino por agotamiento. Su cuerpo ya no soportaba las largas noches, las pruebas intensas, las tensiones constantes. En los años 50, comenzó a delegar más, a observar desde las sombras. Pero nunca dejó de inventar. Incluso en su retiro, seguía proponiendo mejoras, redibujando planos, soñando con romper otro límite. Y en ese silencio creativo, Gar se volvió una figura enigmática. Una especie de mito viviente. Algunos decían que había descubierto materiales secretos. Otros, que aún guardaba planos que nunca reveló. ¿Verdad o leyenda? Con Garwood, todo era posible. Al final, su historia no es la de un hombre que lo tuvo todo fácil. Es la historia de alguien que se construyó a sí mismo a base de esfuerzo extremo, visión inquebrantable y una obsesión que lo impulsó a desafiar cada ley escrita. Detrás de los récords y los trofeos, hubo sacrificio, incomprensión y soledad. Pero también hubo grandeza. La clase de grandeza que deja huella no solo en el agua, sino en el alma de quienes creen que sí se puede. Aunque el mundo diga lo contrario. Garwood fue humano, demasiado humano. Y sin embargo, creó una obra que parecería sobrehumana. Muchos hoy recuerdan su nombre por sus récords, pero pocos conocen las batallas invisibles que libró fuera del agua. Esa es la parte de la historia que este video quiere rescatar. Porque entender a Garwood no es solo celebrar sus logros, es reconocer su lucha, sus contradicciones, su humanidad. Cada hélice que diseñó, cada casco que probó, cada motor que ajustó, llevaba consigo no solo técnica, sino carácter. Gar puso su alma en cada tornillo. Y eso se nota. Aún hoy, décadas después, sus diseños inspiran a ingenieros, soñadores y rebeldes de todo el mundo. No fue perfecto, pero fue extraordinario. Y eso, en un mundo que exige máscaras, ya es una revolución. Garwood fue más que un inventor. Fue una tormenta. Un rugido. Un genio que prefirió vivir a su manera, aunque eso significara cargar con todas las consecuencias. Y quizás, por eso mismo, su legado sigue vivo. No como una reliquia del pasado, sino como una llama que aún arde para quienes se atreven a desafiar el agua y el destino. Décadas han pasado desde que Garwood surcó por última vez las aguas con sus legendarios bólidos náuticos. Pero su legado no se ha desvanecido. Al contrario, hoy más que nunca, su influencia resuena en cada rincón de la industria náutica moderna, en los museos, en las carreras, e incluso en las aulas de ingeniería. Para los fabricantes actuales, Gar es un referente. Sus principios de eficiencia, peso reducido, diseño funcional y rendimiento extremo siguen siendo la base sobre la que se construyen las embarcaciones más rápidas del mundo. Muchos ingenieros reconocen que sus métodos adelantados a su tiempo siguen marcando la pauta. En las regatas de velocidad, su sombra es alargada.
Los trofeos que llevan su nombre, como el Garwood Memorial, no solo celebran al pasado, sino que inspiran a los nuevos talentos a innovar con la misma valentía con la que él desafió cada corriente. En los clubes náuticos, su historia es contada como una leyenda real. Y en los museos, sus embarcaciones se exponen como piezas de arte. Restauradas con esmero, Miss América 8 o Miss Detroit no son simples máquinas. Son testigos de una era en la que un hombre decidió que la belleza y la velocidad podían ser una sola cosa. Pero su influencia no se limita a las aguas ni a la velocidad. Garwood es también una figura clave en la historia del diseño industrial norteamericano. Su capacidad para fusionar forma y función sirvió de inspiración para diseñadores de automóviles, aviones y hasta electrodomésticos. Su mentalidad de menos peso, más rendimiento se convirtió en un mantra adoptado por industrias muy distintas a la náutica. Universidades de todo el mundo han analizado sus diseños como caso de estudio. Hay tesis doctorales enteras dedicadas a la evolución técnica de sus embarcaciones. Y aunque no fue académico, sus contribuciones se estudian con la reverencia reservada a los grandes pensadores técnicos. En la cultura popular, Garwood no ha sido olvidado. Documentales, libros, artículos de investigación y recreaciones digitales han vuelto a poner su figura en el centro del mapa. Incluso videojuegos de carreras de lanchas incluyen referencias a sus barcos. Y cada vez que se lanza una nueva embarcación de alto rendimiento, su nombre aparece inevitablemente como referente. Pero quizás el aspecto más potente de su legado no está en lo técnico, sino en lo humano. Garwood representa algo más profundo, la capacidad de un individuo para transformar su pasión en revolución. En un mundo donde muchos siguen las reglas, él las reescribió. Y lo hizo sin pedir permiso. Su historia es la prueba de que no se necesita un título para ser un maestro. Que la intuición, el trabajo duro y la obsesión pueden abrir caminos donde otros solo ven barreras. Su ejemplo sigue motivando a jóvenes que sueñan con cambiar su mundo desde un garaje, un taller, una idea. Incluso los grandes campeones modernos de Fórmula 1 del agua citan a Gar como una inspiración. No por los motores que usó, sino por la mentalidad con la que vivía. Una mentalidad de no rendirse jamás, de buscar siempre una nueva mejora, de nunca conformarse con el segundo lugar. En eventos de innovación tecnológica, su nombre aparece junto al de Edison, Tesla y Ford. Porque, como ellos, cambió no solo una industria, sino una manera de pensar. Mientras otros temían al cambio, Gar lo fabricaba con sus propias manos. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente desde sus días de gloria, hay algo que permanece, el respeto. Los ingenieros más veteranos lo estudian. Los nuevos lo imitan. Y los soñadores lo veneran. Quizás ese sea el mayor legado de Garwood. No sus barcos. No sus trofeos. Sino haber demostrado que un solo individuo, con suficientes agallas y visión, puede alterar el rumbo del futuro. Hoy, cuando una lancha rompe olas a 200 km por hora, cuando un estudiante arma su primer prototipo en un cobertizo, cuando una mente inquieta imagina lo imposible, ahí, en ese instante, Garwood vuelve a nacer. No como una estatua, sino como una chispa. La misma que encendió motores y corazones hace más de un siglo. Cada historia que se cuenta sobre él, cada restauración de uno de sus barcos, cada libro que lleva su nombre, mantiene vivo ese fuego. El fuego del que no se conforma. Del que persigue una idea hasta convertirla en realidad. Por eso Garwood no pertenece solo al pasado. Pertenece al presente de quienes todavía se atreven a soñar con romper los límites. Pertenece al futuro de cada innovador que decide enfrentarse al mundo con nada más que su ingenio y su voluntad. Y así, mientras haya olas, motores y sueños, Garwood vivirá. Siempre. Y en cada rincón del planeta donde una lancha se lanza al agua, él está. Presente. Ahora ya lo sabes. Garwood no fue solo un corredor, un inventor o un genio de los motores. Fue un símbolo. Un testamento viviente de que la pasión, la tenacidad y el deseo inquebrantable de romper las reglas pueden dejar una huella tan profunda que ni el tiempo, ni las olas, pueden borrar. Nos dejó barcos, sí. Pero también nos dejó un camino.
Uno que nos dice que no importa si empiezas en un taller pequeño o si no tienes un título colgado en la pared. Lo que importa es si tienes el fuego adentro. Ese que te hace avanzar cuando todo se pone en contra. Garwood cambió la historia del agua para siempre. Y su legado no se mide solo en millas por hora, sino en inspiración. Así que si esta historia te tocó, si te emocionó, si te hizo pensar diferente, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que necesite creer que aún se puede cambiar el mundo, motor tras motor, idea tras idea. Porque como Gar, tú también puedes hacerlo. Y nosotros vamos a contarlo.